Si ahorramos bueno, la confianza entre José Luis y yo, pues ya sabéis qué pasa con la confianza, que da asco, y ya José Luis ya lo presento yo, José Luis Barrasano, y aquí Juan Carretero, que viene de Extremadura y que por casualidad se empezó a dedicar a esto de la fibromialgia a raíz de una conversación en un chat comentando un caso de una paciente, y apareció todo el mundo que vais a ver ahora, ¿no? Evidentemente, insisto, que es una auténtica pandemia. Los especialistas en reumatología, digestivo, psiquiatría, psicología, ginecología, en los foros en los que vamos siempre preguntan, aquí en Madrid, ¿quién trata la fibromialgia? Y por lo menos en los foros en los que hemos estado de la conferencia de Toledo del año pasado y tal, entre comillas, todo el mundo se quita del tema del medio. Es una patología que a fecha de hoy, en el 2016, muchos médicos siguen insistiendo en que no existe. Muchas pacientes y muchos pacientes piensan que es una enfermedad que la gente, las mujeres, sobre todo porque es una enfermedad de mujeres, en el 90% piensan que están locas, y bueno, hay que decir aquí que no están locas, ¿vale? Que habéis oído durante este curso el tema de las mitocondrias. Bueno, pues ahí está la clave de la fibromialgia. Es una enfermedad básicamente de la mitocondria. Está catalogada como una estaminosis, está catalogada como una pluripatología, pero sí que es cierto que veréis que está formando parte de una entidad muchísimo mayor, que se llama síndrome de sensibilización central, que todo lo que hemos estado hablando tiene una relación directa con toda la patología que nosotros como médicos vemos en las consultas a diario, ¿vale? ¿Cuál es? La OK. La OK, La OK. esto. Vale. Insisto, como los otros ponentes, cualquiera que a lo largo de la charla quiera comentar algo, me levantáis la mano y paramos y lo que vamos comentando, ¿vale? El mando. Con esto, ¿no? Vale. Bueno, entonces Vale. Bueno, la idea de las cosas a las que me dedico habitualmente, me gusta añadir el máster de valoración del daño corporal, porque supuso uno de los primeros contactos con los pacientes de las pacientes de fibromialgia, que es que como perito médico acudían a mí muchas pacientes que habían sido valoradas por los equipos de valoración de incapacidades de la Seguridad Social y les habían denegado la incapacidad permanente cuando estaban realmente hechos, entre comillas, unos desechos humanos. Yo he visto pacientes, no se me olvidará nunca, la primera paciente que yo vi en un ayuntamiento, que era secretaria de un pueblo de la Siberia extremeña, que era una muchacha de 30 años que estaba hecha polvo, pero hecha polvo, retorcida, deformada, depresiva, con varios intentos de suicidio, porque entre otras cosas, una de las cosas que más agobia a las pacientes es que nadie las comprende. Hay que tener en cuenta que uno de los criterios diagnósticos de la fibromialgia es que todas las pruebas, todas las que se le hagan, son todas negativas, con lo cual le dicen, no, tú no tienes nada, son cosas de tu cabeza, ¿vale? Entonces vamos a intentar desmontar ese mito, porque hoy día vamos a ver que es una cosa tan llamativa que en la ciencia se esté negando una cosa que tiene, una enfermedad que tiene el Código Internacional de Enfermedades de la OMS, lo tiene desde el año 92. Que el Colegio Americano de Reumatología, que no es Paquito el de la esquina, tiene hecho un diagnóstico con los criterios diagnósticos desde el año 98, que los ha revisado en el 2010, y que en el Congreso de los Diputados, en el año 2012, ya se emitió una resolución catalogando a las enfermas de fibromialgia como incapacitadas laborales para hacer cualquier tipo de trabajo. Ya hay varias sentencias que lo han ido confirmando, y cada día, pues esto es como las balsas de aceite, que cada día se va manchando y se va extendiendo un poco más. Evidentemente, este tipo de pacientes tienen dolor. O sea, cuando yo charlé con el doctor José Luis Bardano el primer día, llegamos inmediatamente a un acuerdo, claro, porque es que el objetivo de todo médico es aliviar el dolor. Bueno, pues con esto ya hemos terminado, porque ya hemos cumplido. Hemos cumplido porque ya estamos aliviando el dolor de muchas pacientes, con lo cual el objetivo de entrada os tengo que decir que está cumplido. Entonces vamos a seguir. ¿Qué medios le daríamos a estos médicos de los siglos anteriores al nuestro para poder curar este tipo de enfermedades que estaban presentes ya en nuestra época? Y evidentemente mis compañeros y yo, cuando terminamos la carrera en el 83, nadie nos habló de la fibromialgia. De hecho, hay todavía facultades en las que las últimas 5 y 6 promociones no se estudia la fibromialgia, con lo cual es llamativo. Es muy llamativo, y desde luego, cuando encuentras a los compañeros y a los pacientes, pues evidentemente te deprime un poco que sean enfermedades tan claras, tan llamativas,
tan limitantes, tan frustrantes para las pacientes que no se acepte el cuadro. Evidentemente es un cuadro que tiene un diagnóstico hecho. Insisto, nosotros en el año 63 estábamos en esas condiciones y nadie nos había dicho nada. Siempre comento que a mí me parece el tema de la fibromialgia un caso muy, muy similar. Nosotros cuando estábamos en la carrera, en la facultad, en el año 81, nos explicaron que había, los americanos habían soltado unos aviones con unos virus para matar a los homosexuales del mundo. En el año 81, estamos hablando del SIDA. Estamos hablando del VIH. En aquella época, evidentemente, era un mito, era un tabú. Bueno, pues se desarrolló, se curó, se palió, ya todo el mundo acepta que el VIH existe, ¿no? Evidentemente es una patología que es muy llamativa porque no hay una causa conocida, no hay una fisiopatología como nos explican en la facultad. Nosotros estudiamos infección, fiebre, mialgias y tal. Aquí no sabemos la fisiopatología, cómo se produce. Sí que es cierto que cada vez se saben más cosas. No hay ninguna prueba que te diga fibromialgia positiva, con lo cual el diagnóstico realmente, el diagnóstico completo y el tratamiento es un reto profesional para cada vez que nos enfrentamos a una mujer, en su inmensa mayoría, que ya estamos tratando, porque ese 10% de hombres cada día están dando más la cara y están dando más diagnósticos exactos, no tenemos ninguna prueba. Y hay síntomas tan diversos y sobre todo fundamentalmente que no hay ningún tipo de tratamiento curativo. Todos los tratamientos que vais a ver, todos los tratamientos que están investigando, todos son de tipo paliativo. Las posibilidades de esa fisiopatología, en el sentido de que vamos a ver cómo se produce, cuál es el mecanismo de producción, que es la fisiopatología, cómo evoluciona. Evidentemente nos estamos encontrando casos pues que son, no sabemos si son primero el huevo y luego la gallina, o al revés, o que nos estamos encontrando cosas muy llamativas. Ya veréis aquí que es muy llamativo, que en la inmensa mayoría de las pacientes nos estamos encontrando que curiosamente son del grupo sanguíneo cero positivo. No sabemos por qué. Es una entidad ahí que se asocia, que no sabemos por qué. Sí es cierto que hay una gran mayoría de gente que es del grupo cero positivo y seguramente las mujeres que tienen fibromialgia tienen el grupo sanguíneo cero positivo. Pero también es muy curioso que en la gran mayoría de las pacientes siempre hay un trauma físico y sobre todo psicológico muy importante en los últimos 10 o 15 años. No sabemos si la enfermedad estaba dormida, la ha sacado a relucir. Ya de hecho en una de las ponencias que tuvimos concretamente en el Congreso de Medicina del Trabajo de aquí en Madrid, estuvieron hablando de casos de fibromialgia postraumática. Ya las hemos visto, fibromialgias que aparecen después de un accidente de tráfico. La paciente estaba perfectamente hasta el día de hoy, tiene un accidente grave y aparece fibromialgia. Mira, usted tiene un golpe impresionante. Tenemos ahora mismo tratando a una paciente que se ha chocado de frente contra un autobús. No ha tenido ningún daño, no hay fracturas, no hay esguince, no hay lesiones musculares, no hay nada. Pero sin embargo la mujer está hecha polvo. Tiene dolores de todo tipo, en todo el cuerpo, porque esto es desde la cabeza hasta los pies. Las pacientes reflejan que les duele, sobre todo cuando son mujeres. Le dice: mi marido me pasa la mano en la cama así y es igual que si me estuviera pasando una cuchilla de afeitar. Y eso llama mucho la atención, por lo que veréis ahora. Lo que os decía, no se sabe si se produce por una histaminosis química, porque la histamina tiene un papel fundamental. Sabemos que ya hay daños en la mitocondria que ya están medidos, evidentemente. Si nos han estado comentando durante todo este curso que la mitocondria es la célula que genera la energía de nuestro cuerpo, pues tiene un paralelismo muy importante. Porque una de las pacientes, una de las características típicas de la fibromialgia es que no va sola, siempre es con fibromialgia, con dolor. Hay pacientes que notan el síndrome de fatiga crónica, que es una fatiga espectacular, que la gente se levanta de la cama, se tiene que volver a acostar porque parece que han estado descargando barcos, porque dicen que es un dolor espectacular, un cansancio que no pueden con su alma, y todas sus analíticas y todas sus pruebas son normales. Pues serán cosas tuyas y la derivan al psiquiatra. Con lo cual, no sabemos si se produce, no lo encontramos como una enfermedad autoinmune. Con el tiempo se irán descubriendo este tipo de detalles, ya confirmando los detalles. Desde que yo recuerdo, la primera paciente aquella del año 90 y tantos, recuerdo perfectamente que en aquella época se llamaba fibromialgia reumática. Tenía el apellido de fibromialgia reumática, porque era una patología que se asociaba a dolores musculares, a rigideces musculares, a lesiones artrósicas, a pacientes que tenían algún componente hereditario, que sigue existiendo el componente hereditario de la madre o la abuela o la tía, con un reumatismo importante articular, y como afectaba a los huesos y a los músculos, evidentemente se suponía que era un problema reumático. Se descartó la idea y, lógicamente,
se empezó a llamar la polimialgia reumática. Veréis en muchos diagnósticos médicos que aparecen polimialgias. Evidentemente, el hallazgo más típico que encontramos son las contracturas musculares. Esa mialgia, que significa dolor muscular, lo que nos encontramos sobre todo con las pacientes que están permanentemente rígidas. Ese músculo que tiene que estar ahora relajado y ahora contracturado, está 24 horas al día contracturado, tirante, con las famosas contracturas cervicales, ya veréis ahí los puntos gatillo y tal. Entonces, es una paciente que está como si estuviera haciendo un esfuerzo impresionante durante las 24 horas del día, aunque esté dormida, que no descansa bien, pues ya hemos visto antes la charla del sueño, que es que no descansan, porque hay pacientes que duermen 8 horas y se levantan exactamente igual que se han acostado, con un dolor y un cansancio espectacular. Con lo cual, este tipo de cuadros, insisto en que es una patología que ya está determinada por la OMS desde el año 92, con lo cual difícilmente se puede ir negando. Es cierto que en España ya hay varios millones de personas afectadas. Insisto, las pacientes que están diagnosticadas son la punta del iceberg. O sea, hay alrededor en España de entre 4 y 5 millones de personas que están afectadas y no lo saben, porque claro, el paciente no llega aquí a la consulta diciendo tengo fibromialgia. La paciente viene que te cuenta que está cansada, entra en el protocolo de estudio, analítica de sangre, para ver si tienes anemia, falta de defensas, hepatitis. Usted no tiene nada, todo normal. Le vamos a mandar al internista le hace el protocolo, electrocardiograma, radiografía de tórax, estudio general. Usted no tiene nada, todo normal. Este hombre, si la ve un poco agobiada por el problema, la manda al psicólogo, el psicólogo la estudia. Aquí no hay ningún trastorno depresivo. El psicólogo lo manda al de digestivo, en fin, el peregrinar es espectacular. Cuando veréis que realmente los criterios diagnósticos son tan claros y tan diáfanos que no tiene ninguna duda. La edad media que nos estamos encontrando, a pesar de que son de 25 a 50 años, las tenemos de todas las edades. Hay pacientes incluso con 20, 22 años que ya tienen un trastorno de tipo fibromialgia, con lo cual nos tenemos que poner un poco las pilas en el sentido de cumplir los criterios diagnósticos, los que están descritos por el Colegio Americano de Reumatología, que vais a ver ahora, y sobre todo el estudiar la paciente en su conjunto. O sea, hay gente que hace chistes famosos en los monólogos, dice el otorrino solo dedica toda su vida a esta parte. Hombre, coge una parte más grande que el traumatólogo tiene mucho trabajo. Aquí es igual, aquí es la paciente desde su personalidad psicológica, su herencia genética, su entorno familiar, su grupo sanguíneo, sus características personales, su sintomatología, sus quejas, su psicología. Ese estudio completo va a ser lo que nos va a llegar a ver si tiene los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología y los podemos cumplir. Y evidentemente, lo fundamental, las pacientes no tienen una enfermedad orgánica demostrable. No tienen una hernia de disco, no tienen un tumor maligno, no tienen una hepatitis, no tienen una anemia como causa de fatiga crónica. Entonces, hay que pasar por todo el complejo de los criterios diagnósticos que vais a ver para que podamos llegar al diagnóstico. Y tener en cuenta siempre que el primer criterio diagnóstico es ese: ausencia de una prueba diagnóstica, o sea, ausencia de una enfermedad orgánica que demuestre y que sea la responsable de todo el cuadro de dolor y de fatiga crónica. La heterogeneidad de la expresión clínica la vais a ver ahora, que es impresionante. La carencia de la prueba diagnóstica, la asociación frecuentísima con los problemas psicopatológicos que no sabemos, insisto, si primero es el huevo o la gallina. No sabemos si una mujer joven que no tiene ningún problema en su vida y tiene dolor y fatiga 24 horas al día, si se deprime porque nadie la comprende y tiene dolor y tiene cansancio y todas las pruebas y todo el mundo dice que no tiene nada, o es al revés. ¿Vale? No sabemos si la fibromialgia es primero y provoca el dolor, o si la depresión es la que causa el síntoma como consecuencia del dolor. Está todo implicado, evidentemente, y entonces es un proceso que tiene un tratamiento complejo, que es muy conflictivo y que desde luego hay que explicar desde el primer día que no es curativo. No sabemos cuál es la causa, con lo cual no sabemos cómo se cura la enfermedad. ¿Vale? Sí es cierto que sabemos cómo se alivia el dolor, con lo cual el primer punto para aliviar el dolor siempre es lo que nos han estudiado, nos han explicado en la facultad. Lo primero, el diagnóstico, escuchar a la paciente, ver que nos cuenta desde cuándo se encuentra con dolor. Yo tengo pacientes con fibromialgia que cuentan ya que desde los 16 años ellas notaban que su madre les daba pastillas para los dolores y estaban siempre cansadas y le dolía todo el cuerpo y tal. Entonces, hacer lo que nos han dicho siempre, que es una historia clínica importantísima, muy compleja y de toda la familia en conjunto.
Esos criterios que veis ahí son del 90, del Colegio Americano de Reumatología, ¿vale? Tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 81%. Los de ahora son mucho más selectivos y más complejos. Y básicamente es el dolor, una historia de dolor difuso, generalizado, crónico, siempre de más de 3 meses de evolución, en distintas partes del cuerpo, que son en los 4 cuadrantes, la mitad derecha, la mitad izquierda, por encima y por debajo de la cintura y básicamente en el esqueleto axial. Por lo que habéis leído en este curso, el cuerpo humano es un entramado complejísimo de cables. Somos cables para todo. O sea, cuando yo tengo cogido el micrófono, he dado una orden a nuestra corteza motora que me dice, aprieta los dedos. Eso va todo una transmisión a través de cables. Esos cables, curiosamente, son los que se lesionan a la hora de transmitir la sensibilidad del dolor, porque tener en cuenta que cuando nosotros recibimos un dolor, nosotros nos pinchamos, por ejemplo, con una aguja y ese dolor va inmediatamente por las neuronas, o sea, va a las neuronas centrales por nuestro sistema de cableado interno, por el sistema eferente. Tener en cuenta que la paciente en este caso, está afectada de dolor en todo el cuerpo. Esta es la imagen que se publicaba antiguamente de los puntos gatillo. Hoy está superada porque hay casos en las zonas de los dos laterales del ombligo. Hoy ya se habla de 24 puntos gatillo, pero hay muchísimos puntos de dolor. Ten en cuenta que esos puntos de gatillo son los que se han hecho las comprobaciones con un algiómetro, en el que nosotros hacemos una presión de 2 kilos, y de 2 kilos, una presión de 2 kilos en los puntos gatillo, consisten en que si nosotros tenemos una sensibilidad del dolor de 0 a 10, a una persona que no tiene fibromialgia le duele un 1, le duele un 2, y a la paciente que tiene fibromialgia le duele un 10. ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué cable está estropeado, que me está haciendo masa y me está provocando un dolor con una simple? Lógicamente, los puntos gatillo que se ven ahí, que son los primeros que se definieron en la columna cervical, en el pecho, en los codos, en las caderas, en los tobillos, se han ampliado muchísimo. Hay unos puntos gatillos fundamentales en las zonas de los epicóndilos, hay unos puntos gatillos fundamentales también en los pabellones auriculares. Tú le haces a la paciente un movimiento de presionar el pabellón auricular y la reacción es ese dolor tan espectacular que hace que llegue excesivamente provocado al cerebro, evidentemente es lo que caracteriza este tipo de patología. Y entonces cualquier punto gatillo que tú le haces la presión a la paciente te hace una reacción de defensa, que es lo que si vemos que a las 8 o 10 semanas la diferencia es abismal. O sea, te molesta, no te duele tanto, pero tú le aprietas los 2 puntos gatillos de la tripa, los puntos gatillos de las caderas, los tobillos, la zona interna de los ligamentos de la rodilla, o sea, prácticamente todo el cuerpo, a través del entramado que vais a ver ahora de la médula, llegan al cerebro de una manera muy, muy estimulada. Insisto, la fibromialgia evidentemente es mucho más que dolor, mucho más que dolor. Ver que los criterios diagnósticos que se han actualizado del Colegio Americano de Reumatología de este año, del 2010, son los últimos que siguen insistiendo en que el primero es el dolor generalizado en todas las partes del cuerpo, mira, superior, inferior, izquierda y tal, y ya sube al segundo punto el tema de la fatiga crónica excesiva, una sensibilidad muscular exagerada, de tal manera que cualquier músculo que toques, simplemente con que roce, la paciente te hace un mecanismo de defensa por el dolor tan exagerado que tiene. Esos criterios diagnósticos se tienen que recoger junto con los demás. Estamos viendo además, comprobando que el Colegio Americano ha recogido lo que estamos viendo en las consultas diarias. Los problemas de conocimiento, las pacientes en general se quejan de que se les olvidan las cosas, de que ya no tienen la memoria como la tenían antes, de que no están atentas a las cosas, su conocimiento, su capacidad de cálculo, todas las funciones cerebrales superiores están afectadas. Eso, ten en cuenta que cuando tenemos una patología de este tipo tan complejo tenemos que volver a nuestros inicios en la facultad, que en segundo, primero, nos explicaban signo más síntoma es un síndrome y el conjunto de varios síndromes es una enfermedad. Claro, puede haber pacientes que tengan los problemas de conocimiento, los problemas de dolor, pero no es el conjunto de estos síndromes que estamos definiendo, con lo cual el criterio diagnóstico se tiene que completar. Y el colon irritable. Sabéis que el colon irritable es una historia que se inventaron los médicos hace un montón de años, pero que no existe. Que no existe.
¿vale? Que es un cajón de saco, en el que nosotros, un cajón desastre, perdón, en el que cuando se le hacían a la paciente todas las pruebas, endoscopia superior, colonoscopia, resonancia magnética, operaciones, o sea, de todo, pues no hay nada. No hay diverticulosis, no hay úlceras, no hay hernia, no hay tumores, no hay nada. Mire usted, pues yo sigo con mis problemas, alternando estreñimiento, alternando diarrea, dolores cólicos. Y bueno, dígame usted qué es lo que me pasa. Colon irritable. El colon irritable no es un diagnóstico, el colon está irritado. Si te tomas una serie de alimentos que están provocándote daño, se irrita el colon. Eso no es un diagnóstico, es un signo, un síntoma que tenemos ahí que va alternando. Muchísimos pacientes, veréis ahora la predominancia de la presentación de la fibromialgia, no aparecen tanto con el cuadro de dolor como con el cuadro del colon irritable o la piel atópica, los síntomas que vais a ver ahora, ¿vale? Entonces, el conjunto es lo que va provocando el daño. Y luego, bueno, el famoso diagnóstico de la piel atópica. ¿Cuánta gente conocéis con el diagnóstico de piel atópica? Tampoco existe del todo. A ver, la piel atópica es una piel en la que se hace una hipersensibilidad ante unas sustancias de contacto a las que nosotros nos exponemos. ¿Y quién media en esa atopia? El sistema nervioso vegetativo. Habréis oído hablar de la famosa, a ver si te lo digo, la enfermedad que te salen las erupciones en los codos y en las rodillas, hombre, la psoriasis, por Dios, la psoriasis. La psoriasis tiene un componente psicológico espectacular. La gente cuando está muy acelerada, muy nerviosa, muy estresada, la psoriasis se revuelve y aparecen las costras, los desconchones, la descamación, y gente que está muy tranquila, la manda 15 días a la playa, está súper relajada y todo le va bien, las costras desaparecen. Entonces hay muchas enfermedades que están controladas y de siempre se ha sabido que la piel atópica, la psoriasis y este tipo de patologías están muy interrelacionadas con la patología de tipo psicológico y de tipo central. Y luego, otros de los síntomas que vamos viendo en la evolución, se han ido añadiendo, pues la sequedad de boca, las alteraciones del sabor, las úlceras orales, el famoso síndrome del ojo seco de Sjögren, es un síndrome que la paciente tiene el ojo seco permanentemente. Y dice, bueno, ¿y esto del ojo seco? ¿Esto por qué? Te llevan al oculista, el oculista te dice que no tienes nada, te llevan al reumatólogo, bueno, pues sí, el ojo seco, entras a formar parte de la artritis reumatoide, pero curiosamente no cede con el tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces ya aparecen ahí unas desconexiones diciendo aquí pasa algo más. Hay un fenómeno también que es muy llamativo, que es el fenómeno de Raynaud, que no sé si está puesto aquí. ¿Está puesto? Sí, sí. El fenómeno de Raynaud, sí. El fenómeno de Raynaud es una zona, una patología en la que las articulaciones, o sea, las extremidades más distales, las partes más distales del cuerpo no llega la sangre y se quedan negras, se quedan cianóticas. Entonces eso como síntoma o como síndrome aislado no tiene una repercusión nada más que de tipo reumatológico, pero en el conjunto de los síntomas resulta que todos los pacientes que tenían Raynaud, una gran mayoría tenían piel atópica, o tenían psoriasis, o tenían el colon irritable. Claro, vas uniendo cabos y te sale el problema de la hipersensibilidad sensorial central y la famosa vejiga irritable. Vais a ir viendo una suma de síntomas que luego vais a ver todos por qué vienen todos, porque cuando hemos hablado de que el sistema es un cableado, el cuerpo es un cableado interno espectacular, veréis dónde está el ki central. El ki central está en el cerebro y evidentemente una gran patología de ahí viene. Todas estas patologías, si veis cada una de ellas, ninguna afecta al aparato del sistema nervioso voluntario. O sea, nosotros sabéis que tenemos un piloto automático, que es nuestro sistema nervioso vegetativo, en el que le dice al corazón ahora a 60, luego a 70. Nosotros no tenemos control sobre el equilibrio, no tenemos que ir por la calle diciendo voy a ir en línea recta por esta baldosa. No tenemos, cuando tenemos ganas de hacer pipí, nosotros nos decimos vamos a ir a hacer pipí. Ahí tenemos un sensor, se llena la vejiga, que me meo. Tenemos el sensor del equilibrio, del sueño, del apetito, del movimiento intestinal. Todo lo que es el piloto automático en estas enfermedades se altera por completo. O sea, se vuelve completamente loco en el sentido de que nosotros tenemos cistitis, tenemos espasmos de vejiga y tenemos la famosa vejiga neurógena, que están los especialistas de urología hartos de hacerle pruebas y usted no tiene nada. Pero ¿cómo no voy a tener nada? Si es que a mí se me escapa el pipí, si es que yo tengo que me haga cada 4 minutos. ¿Quién controla la sensibilidad de la vejiga?
El sistema nervioso vegetativo. Hay un sensor, cuando la vejiga se llena, que me hago pis. Y eso es automático, no es voluntario. Entonces, si vais uniendo el sueño, la falta de sueño, que es no reparador, que es un insomnio, en el que las pacientes se levantan y dice la pareja, pues si lleva roncando toda la noche, no ha descansado, no ha dormido, no llega a la fase de sueño profundo en la que tú sientes la sensación de reparación. Ese sueño no reparador es el que va afectando a la patología de este tipo, porque, insisto, es el sistema nervioso vegetativo. Lo que os comentaba antes, no sabemos si primero es el huevo o la gallina, no sabemos si las pacientes están con dolor, fatiga, cistitis, colon irritable, atopia durante todo el tiempo, se deprimen, hombre, es como para no deprimirse. Y que encima vayas a todos los médicos y te digan que no tienes nada. Que muchas pacientes ya tienen asumido el diagnóstico de que están locas. Están locas. O sea, hay pacientes que nosotros tenemos en la consulta que vienen rebotadas ya de la tournée por todos los especialistas que dicen, mire usted, es que yo sé que estoy loca, pero dígame usted por qué. Y entonces averiguas el diagnóstico y resulta que no estás loca. Ya veréis ahora cuál es el sistema de permeabilidad intestinal, veréis cuál es el sistema de la mitocondria, cuál es la mediación de la histamina y, evidentemente, por favor, que no califiquéis a nadie que tenga fibromialgia como loca, porque es una enfermedad muy seria y muy difícil de quitar, ¿vale? Entonces, tienen nerviosismo, tienen dolores de pecho, hay pacientes que tienen convulsiones, hay pacientes que tienen fibromialgia, o sea, que tienen fiebre, y dice, pero bueno, le haces el protocolo de la fiebre de origen desconocido, que es una batería de pruebas, que es de todo, y le dicen, pues usted no tiene nada. Oiga, pues yo algo tendré porque yo me pongo el termómetro y tengo 37,5 por la tarde. Una fiebre vespertina, que es una febrícula y tal. Entra a formar parte del cuadro. Y entonces, pues, todos los especialistas, reumatología, psiquiatría, el internista, digestivo, circulatorio, torrino, derma, neuro, en fin, todos. Y la pregunta es, ¿de quién es esta paciente? Evidentemente, todas las pruebas que se le hacen a la paciente son negativas. Entonces, ya cuando tengamos un paciente así, ya sabemos que la primera sospecha, ya sabemos por dónde viene. Serán cosas suyas, se las habrá inventado, así que se deriva al psiquiatra. Lo que os comentaba antes, los aspectos legales. No se puede negar la evidencia. O sea, si ya ha llegado al Congreso, y el Congreso en la sesión número 5 del martes 8 de mayo del 2012, evidentemente se diagnostica ya como una enfermedad incapacitante, provocadora de discapacidad y de minusvalía, evidentemente tenemos que tenerla en cuenta. Tener en cuenta que los jueces y los tribunales médicos de incapacidad habitualmente funcionan en base a pruebas. Tienes 3 hernias discales, estás cojo, no puedes trabajar de albañil. Eso en la fibromialgia no existe. No existe. Es cierto que ya tenemos sentencias, de hecho yo tengo ganadas 2 espectaculares de 2 profesoras que están con 40 años en una silla de ruedas, están destrozadas y ya hemos conseguido que le den la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajos. Con lo cual cuesta, esto es ir sembrando, enseñarle a los jueces a los que vamos las sentencias de sus colegas de otros sitios para que ya comprendan la enfermedad. Es muy llamativo, yo recuerdo que teníamos un caso en un juez en la zona de Plasencia y curiosamente todos los casos que íbamos allí con fibromialgia los ganábamos todos. Dice, ¿qué pasará aquí? Es que la hermana del juez tenía fibromialgia. Oye, ahora estás sensibilizado porque tu hermana lo tiene y lo comprendes. Pues no, es que la gente lo tiene y hay unas patologías muy serias que tienes que tener en cuenta, sea tu hermana o no sea tu hermana. Es cierto que los jueces son personas y se sensibilizan según lo que van viendo, ¿vale? Y, insisto, el paciente, la enfermedad forma parte de un cuadro mucho mayor, que se llama síndrome de sensibilización sensorial central. ¿Qué significa eso? Multitud de síntomas, variedad, todo, espectacular. Ahí está. Claro, tenéis el piloto para señalar ahí. Dale con, hay que darle directamente. Hay que darle, no, digo para marcar. Ah, no. Sí, está ahí. Ratón. Ah, vale. Bueno, quiero que veáis eso. Desde el dolor, que es uno de los primeros síntomas y una de las causas que se han provocado y que se han diagnosticado y que prácticamente definía como enfermedad mialgia, sabéis que es dolor muscular. Entonces definían como dolor muscular. Evidentemente acaban con el problema del cansancio, que es aquí. Lógicamente ha pasado ya por trastornos del conocimiento, trastornos cognitivos, ansiedad, depresión, la famosa ATM, mucha gente que tiene una ATM que se llama artritis temporomandibular. Cuando estás explorando a la paciente, le dices que abra la boca grande y hace el hueso chas. Es un esguince de la articulación
temporomandibular. El temporal está fijo, pero el mandibular se mueve, con lo cual la mandíbula hace así. Y muchos pacientes se mejoran de este cuadro simplemente diagnosticándoles, poniéndoles una férula de descarga de silicona por la noche. Ese problema ya ha desaparecido. Cada problema que tengamos aquí tenemos que ir quitándolo porque cada problema va invadiendo, estimulando el sistema nervioso central, con lo cual el círculo vicioso no para nunca. Pues pasamos por una artritis temporomandibular, la menstruación dolorosa, los dolores vaginales de la vulvodinia, los mareos, los dolores abdominales, el meteorismo, los acúfenos, que son los ruidos, los pitidos en los oídos, que no se sabe por qué se producen y que no se curan, que es muy llamativo. Los pacientes que tienen los acúfenos se vuelven locos porque es que no saben de dónde viene el pitido y no se curan y ningún especialista les da ninguna explicación, con lo cual es un problemón. No te oigo. Dímelo. No. Pon el micrófono. Habla más alto. Ah, bueno. Perdón. Es que siento interrumpir, porque hablando de los... Bueno, que, perdón por la interrupción, pero que sobre los acúfenos y sobre muchas cosas de las que está hablando, la osteopatía, yo no sé si hay gente de aquí que sabe o no sabe, pero es impresionante el conocimiento que tiene del cuerpo como estructura entera y sí que resuelve, o sea, suelta, libera y un montón de vértigos y de cosas. No siempre, efectivamente. No hay nada que lo cure todo siempre. O sea, eso partiendo de ahí. Hablamos de lo que decía ya, que es la homeopatía. Perdón. Por favor, Sí. en el turno Pero es que de hay palabra pacientes, después. hay pacientes Ahora vamos a con- continuar con la Hay pacientes conferencia. con osteopatía que pasan por homeopatía, pasan por todo. La homeopatía es el equilibrio del cuerpo, el equilibrio, que es lo que hay aquí, un desequilibrio total, de tipo neurológico, de tipo del sistema nervioso central. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos la suma de toda la patología de los acúfenos, de los dolores vaginales, del estreñimiento, de la hiperacusia, que a los pacientes les molestan los ambientes donde hay mucho ruido. Evidentemente eso hay que curarlo porque si no, el conjunto, las células que van nerviosas, la transmisión nerviosa que va para el cerebro, cada una de estas patologías sigue estimulando el sistema nervioso central. La presentación, los pacientes se ven siempre reflejadas en las cosas que le vamos contando. Eso lo tengo yo, eso también. Las pacientes se cuentan, ¿por qué a mí nadie me ha dicho esto? Bueno, pues como veréis, la presentación va, con permiso de nuestro amigo, el médico que más trata de pacientes de toda España, que es el doctor Manuel Blanco de Sevilla, en esa clínica de Sevilla, en la clínica Viamed. Veréis ahora la estadística que tiene miles ya de pacientes tratadas, no solamente en Sevilla, sino en Madrid, Barcelona y todo este tipo de sitios, ¿vale? Entonces, el dolor es el componente fundamental de la fibromialgia, el cansancio excesivo, la fatiga crónica, es otro tipo de cuadro que tiene el mismo cuadro, el colon irritable, la presentación, la suma de este tipo de cuadros que no se justifican con ninguna otra patología. O sea, no tienes una úlcera, no tienes una hernia, no tienes una perforación intestinal, no tienes una peritonitis crónica, no hay nada que lo justifique. La presentación del colon irritable sería básicamente en esa zona, dolor abdominal, meteorismo, diarrea. Si el paciente aparece en otra serie de síntomas, aparecen más centralizados en los acúfenos y en la hiperacusia. Hay pacientes que tienen más presentación de la piel atópica, pero si rascamos un poco aparecen en el resto de las cosas. Y otro síndrome que es muy frecuente y cada vez más diagnosticado es el síndrome de la hipersensibilidad química múltiple. ¿Cuántas pacientes tenemos diagnosticadas de alergia a la plata, alergia al cromo, alergia al oro, que se ponen cualquier tipo de perfume y se ponen malísimas? Nosotros tenemos pacientes en la clínica que cuando entran en la consulta, como haya alguien perfumado en la clínica, se van a la calle y se esperan allí y las llevamos allí. Es una hipersensibilidad generalizada. Todo este tipo de cuadros que tienen la centralización a nivel central, lo comentábamos antes, el trastorno psíquico, un trauma importante, el grupo sanguíneo cero positivo, que suponemos que son hallazgos ocasionales como habitualmente, y ese triángulo que es fundamental en la fibromialgia. El triángulo del sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema neuroendocrino. Ahí está la madre del borrego de por qué se cronifica el proceso. Lo habéis visto aquí, todos los factores que son estresantes para nuestro sistema nervioso y el hormonal, que el sistema neuroendocrino es fundamental a nivel central, el estrés, los campos electromagnéticos, que curiosamente en esta charla se ha hablado algo de ellos, las infecciones, los alimentos, los neumoalergenos, la luz, los ruidos, los olores y los productos tóxicos. Si cualquier problema de
de ese triángulo altera de arriba abajo del neuroendocrino al inmunológico, de inmunológico al sistema nervioso central, ya está liado el cuadro, ya está cronificado el problema y se ha hecho una sensibilización central. Esa es la ínsula. Yo siempre cuento que yo el día de la ínsula yo no fui a clase y le preguntaba a muchos amigos míos y tampoco fueron a clase. ¿Qué es la ínsula? Bueno, pues en cristiano... De neuro. Digo que el día de la ínsula que no fuimos a clase y que mucha gente le pregunta dónde está la ínsula y yo no lo sabía hasta que me llegó la patología esta. Bueno, pues ahí la tenéis. Es una zona que en cristiano es un modulador del dolor que tenemos expresamente aquí, justo aquí. Y es lo que hace que cuando una persona tú le aprietas en el dedo con una presión de 2 kilos, a una paciente le duele 10 y a otra le duele 0. Ese umbral del dolor es lo que está dañado en la patología de la fibromialgia, de la hipersensibilidad. Lógicamente esa ínsula que está justamente ahí en la zona de la fisura lateral, que separa las cortezas, ahí está la madre del borrego. Y ahí tenéis todos nuestros cables. Ahí está el problema de los cables. Todos los cables que salen de arriba del sistema nervioso central y vienen a parar al resto del cuerpo, insisto, desde el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino, los ovarios, todo recibe un cableado. Que yo curiosamente cuento allí, típicamente cuando vas a las matanzas en los pueblos, fijaros si alguna vez tomáis algo de, o veis alguna tripa, veréis que tiene un cable, un hilo blanco, el intestino, que es el que viene de arriba, que es el que controla el movimiento intestinal. Y ese sistema nervioso vegetativo que controla el sistema intestinal es el responsable de las diarreas, del estreñimiento, de los gases, de las malas digestiones y todo este tipo de problemas. Ese es nuestro cableado. Lógicamente, si se altera, no se cura. Se han intentado, y oiréis hablar de miles y miles de tratamientos. Cada uno cuenta el suyo y vamos aliviándolo. Ya te digo, yo en todas las charlas que vamos se habla de otro tipo de tratamiento. Bienvenido, todo el que sea, homeopatía, psicoterapia, hemos tenido pacientes con acupuntura, lo que sea, que yo soy médico, pero yo no soy cerrado a cualquier cosa, como si quieres ir a un vedor y el vedor te quita el dolor, ole ahí sus narices del vedor. Pero tener en cuenta que lo que piden los pacientes es un día sin dolor. Nosotros ya tenemos pacientes con 2 meses sin dolor, y eso es un lujo. O sea, un lujo ver a los pacientes entrar llorando, nadie me comprende, estoy hecha polvo, no duermo y estoy súper cansada, a llegar con una cara que sí que es el espejo del alma que te dice ole y ole. Eso es lo que tenemos que conseguir, un día sin dolor. El tratamiento descubierto aquí por el doctor Bardasano, ¿verdad? Estimulación magnética transcraneal. En resumen, porque vamos mal de tiempo, es si yo tengo el umbral del dolor aquí y me molesta todo, porque habéis oído hablar antes que los campos electromagnéticos dependen mucho de las personas, hay una sensibilidad personal muy llamativa. Claro, ese umbral que está muy limitado en algunos pacientes, todas las patologías le van a afectar. Con lo cual, ¿por qué unos pacientes que tienen el teléfono en la mesilla, leen en el iPad, tienen el móvil, tienen el teléfono, tienen el inalámbrico de casa, tienen la tele y tienen el reloj digital, nunca les duele la cabeza y nunca tienen nada, y otros están hechos polvo? La hipersensibilidad, el control. Eso lo que hacemos es el tratamiento, básicamente lo que hace es que ese umbral del dolor lo eleva, las 4, 8, 10 semanas se empieza a ver la mejoría, y lo que hacemos es que las pacientes ya no tienen tanto dolor y entran en el círculo vicioso en sentido positivo. Ya no es cuánto me duele, qué cansada estoy, no duermo, qué mal estoy, nadie me comprende. Yo estoy mejor, ya no me duele tanto, ya duermo. Tenemos una paciente que llevaba meses y meses sin dormir y cuando le pusimos las primeras 2 sesiones, la familia fue a verla a la habitación y se creía que se había muerto, porque estuvo 10 horas seguidas durmiendo. ¿Qué explicación tiene eso? O sea, es que no, es que hay un sistema de hipersensibilidad central que ese umbral está disminuido. Veis ahí que pasan por todos los médicos y vais a ver, el tratamiento son los famosos LIMS, que hacen mucho efecto, sobre todo en las pacientes que la fibromialgia cursan con dolor, ¿vale? Si el paciente o la paciente tienen sobre todo cansancio predominante, hipersensibilidad química múltiple, dolores vaginales, la artritis temporomandibular o el colon irritable, el resultado no es tan efectivo como para el dolor, ¿vale? La estimulación magnética es muy buena en el cuadro que predomina el dolor. El tratamiento es bien sencillito porque son 10 semanas
Se ponen en la cabina que vais a ver ahora durante 20 minutos con un casco. Son campos magnéticos de muy baja frecuencia. Se ponen 16 Hz y 50 miliamperios y son sesiones de 20 minutos. Curiosamente, las pacientes tienen que ir sin maquillar, sin perfume y no puedan hablar por teléfono 2 horas después, ¿vale? Ni hacerse resonancia magnética los 2 días antes, por lo que habéis oído durante toda la charla. Esa es la autorización del Ministerio para que está indicado y autorizado los campos electromagnéticos para el tratamiento de la fibromialgia, y ese es el casco de la fibromialgia. Bueno, ese es el casco del Decathlon que le han añadido a la fibromialgia, ¿vale? Algún artista ha cogido un casco y le ha dejado la publicidad del quista y entonces ha puesto por dentro la estimulación magnética. Si habéis visto la imagen del cuadro, que lo tenéis ahí fuera, del doctor Bardasano, es un poco más sencillito, ¿vale? Esto fue cuando inauguramos. Evidentemente llevamos todavía solo 4 meses nosotros de experiencia en la clínica nuestra en Mérida, con lo cual todavía no podemos sacar los resultados que os voy a explicar. Ese es el aparato, ¿vale? Ese es el estimulador magnético transcraneal. Y ese aparato va en esa cabina, una cabina de Faraday, para que no haya interferencia, el suelo de madera, un aislante, la camilla de madera, una jaula, y que no haya interferencia de esos campos electromagnéticos en los que habéis oído hablar durante todo el curso, que es fundamental que no haya interferencia para que la paciente reciba toda la energía de la estimulación magnética sobre su cabeza, para ver de qué manera. Una de las cosas que tenemos que consultar con el doctor Bardasano, que yo se lo consultaré ahora y ya iremos haciendo más adelante, es que tenemos que medir en las pacientes cuando empiezan a tener mejoría, con ese que ya no tienen tanto dolor y tal. Me gustaría objetivarlo con un tema que era lo que han estado hablando los ponentes de antes, que es que hay que hacerle a las pacientes un electroencefalograma antes de las sesiones y a las 10 sesiones hacerle otro encefalograma, a ver si esto que estamos viendo y que estamos palpando en la clínica se puede objetivar con la neurofisiología. Ya sabes, se ponen ahí, el paciente está 20 minutos en silencio absoluto, sin móviles, sin maquillaje, sin ruido, ni nada de nada, y a las 10 semanas se empiezan a ver esos resultados. Con permiso del doctor Blanco os lo pongo ahí, los resultados que ellos tienen ya en más de 2.000 pacientes. Esto es de antiguo, ya tienen casi 3.000. Veis ahí el resultado. La cefalea tensional mejora en un 74% de los pacientes, la migraña en un 61%, las diarreas en un 86%, el estreñimiento se corrige en el 75% de los cuadros, el dolor crónico generalizado es espectacular, eso no hace falta que os lo digáis, ya os lo digo yo, que lo he comprobado en nuestros propios pacientes, la fatiga crónica también mejora, y el dolor crónico generalizado, llegamos a tener pacientes en un 82% que pasan, no un día, no, muchos días sin dolor, que duermen, que no están tan cansadas y sobre todo que se encuentran con un médico que pasaba por allí y en un chat se encontró con la fibromialgia, que les ha proporcionado una comprensión que es de lo principal que se quejaban ante las pacientes. Nadie me comprende, nadie me dice esto. Muchas gracias por todo, ¿vale?